de buscar a Dios no me gusta. Yo tengo el privilegio de poder estar ahí, ¿verdad? Y compartir la palabra ahí, ¿verdad? Enseñar una clase. Y la verdad que es algo que vale la pena. Entonces, si pueden hacerlo, de veras está muy recomendado. Ok, pues estamos hablando acerca de la formación de la familia. Y esta mañana quiero hablar de una de las áreas en las que necesitamos ser formados nosotros, ¿verdad? Para tener una familia de bendición, tanto padres como hijos. Necesitamos de la disciplina de Dios. La disciplina. Y el título que le puse a esta palabra es las bendiciones de la disciplina. Les digo algo, Dios quiere que aprendamos de la disciplina. Porque fíjense que no había caído en cuenta que los servidores están aprendiéndose Hebreos 12 y yo no lo pensé, ¿verdad? Hasta ahora que me cayó el 20, ¿verdad? Que digo, oye, están aprendiendo esto, los muchachos, ¿verdad? Están aprendiendo de memoria este capítulo de Hebreos. Entonces yo creo que Dios tiene algo con nosotros acerca de la disciplina, ¿verdad? Es importante que nosotros seamos gente disciplinada. Yo creo que si este día de hoy, si esta mañana, hiciéramos así como una especie de sondeo entre todos los que estamos este día aquí, en este lugar, estoy seguro que al menos encontraríamos 3 grupos de personas. Usted pertenece a uno de estos 3 grupos. Número 1, primer grupo, sería aquellos que tuvieron buenos padres y que los disciplinaron de forma correcta con sus limitaciones, ¿verdad? Porque sabemos que no hay padres perfectos, no hay padres que nunca se equivoquen, ¿no? Todos los padres cometemos errores, ¿verdad? En alguna cosa, pero en especial hablamos de personas que fueron disciplinadas correctamente. En este primer grupo, si usted quiere levantar, ¿alguien fue disciplinado en este grupo? Los otros no voy a preguntar, fueron este. ¿Alguien le agradece a Dios por la disciplina que recibió de sus padres? ¿Verdad? Yo creo que aquí tenemos ese tipo de personas que fueron corregidos por sus padres, ¿verdad? De la forma correcta. Ok, el segundo grupo que nosotros encontraríamos aquí serían aquellos que tal vez sí fueron disciplinados, pero de forma incorrecta. Tal vez de una forma, y entre ellos me incluyo yo un poquito, ¿verdad? A algunos padres se les pasa la mano, o se les pasó la mano, ¿verdad? Fueron un poco ásperos, violentos tal vez, pero fueron disciplinados, ¿sí? Entonces, yo creo que hay gente aquí que pasó por esa etapa, ¿verdad? Por esa experiencia, de haber tenido padres que a lo mejor pues, no sabían cómo y fueron muy salvajes, ¿no? Así como si estuvieran formando caballos, ¿verdad? Eran así muy ásperos y muy duros. Ahora, hay un tercer grupo que yo creo que también hay gente aquí en este tiempo, y este es el grupo que crecieron sin ningún tipo de corrección. Nadie les dijo nada. Crecieron así como la hierba del campo, ¿verdad? Que se ve muy bonita, ¿verdad? Pero crece así sin el cuidado de alguien. Estoy seguro que aquí, ¿ustedes creen que se hizo este grupo de aquí o no? Yo creo que sí, ¿no? Fíjense que se hizo una investigación muy interesante acerca de 2 grupos de personas adultas con una vida ya hecha, ¿verdad? Y es interesante el resultado que se obtuvo. En primer lugar, el primer grupo fueron los que crecieron sin disciplina. Y el segundo grupo son los que crecieron con padres que los disciplinaban. El primer grupo se mostraron, fíjense, en este grupo de personas, esta investigación demostró que estos que crecieron sin ningún tipo de disciplina o corrección, mostraron conductas excesivas y desordenadas en sus vidas adultas. Muchos de ellos estaban endeudados, porque eran personas que gastaban más de lo que deberían de gastar, más de lo que ganaban, ¿verdad? Tenían problemas financieros, tenían problemas de sometimiento a la autoridad. Esto implica el tener problemas laborales, ¿verdad? De personas que
duran poco tiempo en los trabajos. ¿Por qué? Porque no saben llevar una relación con la autoridad. Y tenían problemas, ¿verdad? Y pues hay gente que tú lo ves y cada 15 días tiene un trabajo diferente, ¿verdad? Relaciones personales conflictivas de corta duración debido a la malformación, ¿verdad? Que tuvieron al no ser corregidos, inestabilidad emocional, ¿verdad? Algunas conductas desordenadas, por ejemplo, en cuanto al pecado también, tenían problemas de promiscuidad sexual, o sea, no tenían algún tipo de relaciones saludables, ¿verdad? Tenían también problemas de adicciones como drogas, alcohol y otro tipo de cosas que son perjudiciales. Y ¿saben qué es lo más interesante? Que este grupo no honraban ni respetaban la memoria de los que fueron sus padres. Estaban desconectados. Es más, presentaron un resentimiento contra los padres por no haberlos corregido, por no haberles puesto límites, enseñado, ¿verdad? Eso no se hace. Esto sí se hace. No hagas eso. Alguien que los esté. Ahora, el otro grupo, el que creció con padres que los disciplinaron, es interesante, pero este tipo de personas mostraron vidas más ordenadas y disciplinadas en su conducta diaria, en su economía personal. Mire, se pueden romper reglas, no estoy diciendo que todo el 100% de los que pasaron con padres sin disciplina viven así, no. Pero una gran mayoría de las personas tiende a repetir eso, ¿sí o no? Aquellos que sí fueron disciplinados mostraban más estabilidad en sus relaciones, en sus trabajos, ¿verdad? Eran más estables, en su conducta moral, sexual, eran personas más fieles, tenían relaciones más fuertes, ¿verdad? Eran saludables, tenían familias más sanas, integradas y sobre todo, algo interesante, amaban y respetaban a sus padres. Estos sentían un respeto y honraban a sus padres. La mayoría de ellos, digo, hay de todo, ¿no? Pero una gran mayoría de estos que crecieron tenían un buen recuerdo de sus padres. Tenían una conexión con ellos. ¿Por qué? Porque la disciplina es parte del amor. La Biblia dice, ¿verdad? Nos dice en Proverbios 25, 28, vamos a ver varios proverbios. Proverbios 25, 28 es un proverbio muy conocido. Dice, como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Otra versión dice, una persona sin dominio propio, algunos tienen demonio propio, dice, sin dominio propio es como una ciudad con los muros destruidos. Antiguamente las ciudades se protegían con muros, ¿verdad? De sus enemigos, eran muros muy altos y gruesos, ¿verdad? Y esas ciudades tenían puertas que se abrían a cierta hora del día, en donde se hacían transacciones, y cuando se abrían las puertas había vigilantes que estuvieran observando lo que entraba y lo que salía. Dice esta palabra que una persona que crece sin ningún tipo de límites, sin ningún tipo de restricciones, va a tener problemas en su vida adulta. Un niño que crece, ¿verdad? Y no tiene ningún tipo de corrección de parte de aquellos que están responsables de él o de ella, van a tener problemas en su vida cuando crezca. Van a tener problemas porque no van a saber cuándo detenerse. No van a saber cuándo hacer las cosas correctas. ¿Por qué? Porque no tuvieron un modelo de formación, ¿verdad?
Yo siempre digo, fíjense, cuando uno va manejando en la carretera, si uno va de aquí a Chapala, uno puede ver que la carretera tiene muros de contención, ¿verdad? Y no es lo mismo pasar por un barranco en una carretera que tiene muros que pasar por un barranco donde hay una carretera que no tiene nada, que es un voladero. ¿A poco no nos da miedo? O si nos subimos a un puente, un paso de desnivel, ¿verdad? Hay de estos que están haciendo ahora más seguido. Perdón. Si uno se sube a un puente, se da cuenta, ¿verdad?, que esos muros de contención nos producen seguridad. Una vez nos enteramos, ¿verdad?, alguien nos dijo que si tú pones a un pececito en una pecera, alguien tenía un pececito y no se movía el pececito, ¿verdad? Y alguien que sabía dijo, ¿sabes por qué no se mueve? Se queda quietecito el pececito, porque no sabe dónde está el fondo. Estaba la pecera solamente, así, pura agua. Y alguien nos dijo, ¿sabes qué? Necesita poner piedritas abajo, porque eso le produce seguridad al pececito. Porque sabe que hay un fondo, ¿verdad?, y ya se puede mover con libertad. ¿Sabe que cuando nosotros somos disciplinados, tenemos límites que nos ayudan a vivir la vida diaria? En todas las áreas necesitamos límites. Este es un libro de límites. La Biblia es un libro de límites. Dios es un Dios de límites específicos, ¿verdad?, que nos va marcando. Ahora fíjese, la palabra de Dios nos dice en Mateo 24:12 que debido a la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esa palabra maldad quiere decir la palabra anomia, ¿verdad?, que es gente sin ley, gente que no se somete a nadie. Y esa es una señal de la gente de los últimos tiempos. Gente que va a crecer sin ningún tipo de restricciones. Cuando habíamos visto, ¿verdad?, que ahora se les echaran encima a la policía o a los soldados, por ejemplo, ¿verdad? Es algo que está sucediendo muy seguido. ¿Por qué? Porque se está formando este tipo de personas ahora. Porque los padres estamos fallando en la disciplina con nuestros hijos. Estamos fallando en esta área, ¿verdad? Porque, y la palabra de Dios nos da muchos proverbios. Yo me quedé sorprendido con tanta información que la palabra nos da a nosotros como padres. Porque necesitamos corregir a nuestros hijos. Fíjese, quiero darle al menos unas 3 razones por las cuales los padres deben corregir sabiamente a sus hijos. Número 1, porque en su interior los niños, al ser corregidos y disciplinados, reciben el mensaje de parte de los padres: te amo y me importas, por eso te disciplino. Usted no lo va a creer, ¿verdad?, pero los hijos reciben ese mensaje. ¿Cuántos creen esto? Los que estudian la conducta lo comprueban, aun cuando no son cristianos. Ellos dicen que el niño está esperando ser corregido. Dice que cuando a un caballo por primera vez lo van a domar, ¿verdad?, el caballo le ponen la silla y empieza a reparar, ¿verdad?, porque no está acostumbrado a que le pongan esa silla, a que tenga nada encima, está acostumbrado a hacer lo que le parece bien, ¿verdad? Y cuando se sube por primera vez el jinete, el caballo va a hacer lo posible por tirarlo. ¿Cuántos saben de caballo? ¿Sí o no es cierto? El caballo va a hacer lo posible por zafarse de eso que le pusieron encima. Pero va a llegar un momento en el que el caballo, el animal, se va a cansar. Y va a decir, no, esto no me lo puedo quitar de encima, y cede la resistencia y empieza a caminar bien. Exactamente es el mismo principio que opera con los niños. Los niños miden la resistencia de los papás, ¿verdad? Se dan cuenta si realmente el que lo está corrigiendo es firme o no es firme. Nos mide la distancia, ¿sí o no? ¿Sí se ha dado cuenta de eso o no?
Entonces nosotros tenemos que entender eso, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Fíjense que dice Proverbios 13:24. ¿Desde cuándo tenemos que disciplinar a nuestros hijos? ¿Alguien que me ayude a leerlo? Proverbios 29:15, alguien, otro que me ayude a buscar ese Proverbios 29:15 y 22, el 13:24. ¿Quién lo tiene? Por favor, me lo leen. A ver, Miguelón. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo, ¿qué? A su hijo aborrece. O sea, no lo pela, pues. Mas el que lo ama, ¿desde qué? Cuando tiene 15 años lo empieza a disciplinar. ¿Así dice? ¿Desde qué? ¿Qué se nace temprano? Desde que acaba de salir del vientre de la mamá, ¿verdad? ¿A poco no son bien mañosos los niños? No, hombre. Desde que nace ya salen así. El otro proverbio 29:15. A ver. Vale la corrección, da sabiduría, a su muchacho, consentido de Ay, ay, ay. La vara y la corrección. ¿Saben que ahorita, miren, se están pidiendo unas modas, pero tremendas, tremendas, en esta generación que estamos viendo ahorita, en todo el mundo, ¿verdad? Estamos viendo una generación que está haciendo a un lado lo que la palabra de Dios dice. Hay estados en Estados Unidos que ya están votando que se prohíba la disciplina física a los niños, ¿verdad? Y eso pues, obviamente que ya se viene para acá, para México. Yo no sé si aquí todavía ya estemos en eso, no, pero con tantas modas, ¿verdad? Pero esta palabra de Dios dice que la vara y la corrección que da, sabiduría. ¿Cuántos sabios hay aquí? ¿Cuántos fueron con la vara? Mire, es medicinal. Es medicinal. Dice, más el muchacho consentido, ¿qué dice? Los hijos consentidos van a avergonzar a sus padres. Eso es algo garantizado, la palabra lo garantiza. Un padre, una madre que por no oírlo llorar, por no contradecirlo, por no inquietarlo, no le pone límites a su hijo, no lo corrige, al rato lo va a dejar en vergüenza delante de la gente. Lo que no le pudo enseñar el papá y la mamá en la casa, se lo van a enseñar ahí en la corrección. Entonces, nosotros tenemos que cuidar eso, ¿verdad? Segunda razón por la que nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos es porque si lo hacemos, seremos bienaventurados y recibiremos descanso para nuestra alma y los libraremos de muchos dolores. ¿Qué dice Proverbios 29:17? Proverbios 29:17, ¿qué dice? Alguien que me lo lea, por favor. Corrige a tu hijo y te dará descanso y te dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y te dará ¿qué? Y dará alegría. ¿Sí o no? Es bien padre cuando te dicen algo de tus hijos, ¿verdad? Que es bien importante. Aquí hay niños que son, ¡ay de los dos! ¿Verdad? ¡Ay de los dos! Hay unos que no hacen caso. Una vez a un niño, una maestra le dijo, ¿verdad? Si no haces caso, le voy a decir a tu papá, dile, no me hace nada. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el problema, verdad? Los papás, no son los niños, son los papás. Los que necesitan ser disciplinados, porque no los han enseñado a obedecer. Son como animalitos, pues, la comparación, ¿verdad? Pero ahí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que te va a dar descanso. Cuando tú, fíjese, el otro día me quedé sorprendido. Fui a arreglar una llantita del carro que estaba bajando y me la desconchaba. Es una llantera que está ahí, pues, yendo a periférico. Es una lona vieja ahí sobre una estructura. ¿Cómo es la estructura? Que pusieron una lona ahí y son dos muchachos, todos mugrosos, llanteros jóvenes, y tenían un bebecito que era hijo de uno de los llanteros. Y estaba, el otro era su hermano, ¿verdad? Porque le decía tu tío, tu papá, tu tío, papá. ¿Saben qué hacían con un niño? ¿Qué edad tiene? Bueno, ya está viejo. Como de año, me dijeron de edad, año y medio.
Año y medio tenía la criatura. ¿Sabe qué le hacían? Lo traían chambeando. Llévale esto a tu tío, y el chamaquito apenas se podía caminar y se lo llevaba. Pásale esto a tu papá, y el morrito ahí. Pero mire, en serio, no es broma, en lo que me arreglaban de llanta, más o menos le dieron unas 10 órdenes. Y el niño las dijo, ¡ole, felicidades! Están haciendo algo muy bueno con este chamaco. Sí, es mi chambeador, dice. Ahorita mucho vueltas. Digo, no es la idea que se ponga a trabajar tan chiquito, ¿verdad? No, tiene que ir a la escuela. Pero le iba a obedecer el escuincle, iba a obedecer, ¿verdad? Ese niño estaba aprendiendo a obedecer. Entonces nosotros como padres tenemos que ser listos, sabios, a tiempo, corregirlo. Nunca le dé una orden a su hijo que no está dispuesto a que le obedezca. Nunca le diga que haga algo si usted no se vaya a decirle, yo te di que hicieras esto. No me des argumento. Mejor no se lo dé, porque si le dice algo y el niño no lo hace, no más de una vez, todo en el rato no le va a hacer caso. ¿Sí me explico o no? ¿Sí es cierto o no? Entonces, aguas con las órdenes que le damos a los niños. Cuando usted le dé una orden, el niño tiene que saber que usted no está bromeando. Tengo un amigo, pastor, que ya les he platicado en la Ciudad de México. Este brother llegó de Chiapas, se fue a México y se fue a una colonia así media gandallona, ¿verdad? ¿Sí? Ahí, una colonia, como hay muchos en la Ciudad de México. Y el cuate, pues adolescente, se empezó a juntar ahí con la lacrita de ahí de la colonia, ¿verdad? Y el papá le dijo, está muy tarde. Ayer llegaste a las 11:30, a las 12. A partir de hoy en la noche, quiero que llegues a las 10 de la noche. Si no llegas, voy a cerrar la puerta. Fíjense, instrucciones claras, precisas y bien entendidas. Órdenes. No le diga, échale ganas. No, diga, hoy a las 10 de la noche se cierra la puerta, compadre. Así que si no viene, pues se cierra la puerta, ¿verdad? ¿Y qué cree que hizo el muchacho? Llegó a las 11:30. ¿Y qué cree que hizo el papá? Cerró la puerta a las 10. Ajá. ¿Quién cree que estaba detrás de él? ¡Ábrele la puerta! Y el chamaco digo, ábrele la puerta. La mamá, ¿verdad? Ábrele la puerta. Y el brother cerró la puerta con el dolor de su corazón. Ellos vivían en la iglesia, cuando estaba en la iglesia. El brother se fue a la parte de arriba de la iglesia y estaba haciendo frío. Y le dice, ¿cómo lo vas a dejar afuera? Vente, no lo vas a hacer. Yo le dije que a las 10 de la noche se cerraba la puerta. ¿Sabe qué hizo? Agarró una cobija, se pasó por arriba y dijo, ¡ay, está, hijo! ¡Pum! Le dejó la cobija. Cuando mira acá afuera, sí, llegó a dormir. ¿Sabe qué hizo el papá? Se durmió ahí arriba. Puso su casita de campaña y ahí se durmió cuidando a su hijo desde la azotea. Él no durmió tampoco porque la colonia está fea. Al otro día, el papá le dijo, hijito, a las 10 de la noche se cierra la puerta. ¿Qué cree que hizo el muchacho? Llegó a las 9:30. 9:30. ¿Me entiendes? Amados, cuando Dios nos dice algo, lo cumple. Si Dios nos da una orden y no obedecemos, va a empezar a echar palo. Fíjese, Susana Wesley, 1670 por ahí, en Inglaterra, ¿sabe a cuánto? Bueno, tuvo 19 hijos. Fue la mamá de los Wesley, de Carlos y de Juan Wesley, hombres que transformaron su historia. Esa mujer era una mujer de oración, una mujer culta. ¿Cómo puede una mujer? Bueno, se le murieron 9, vivieron 10. Fueron 7 mujeres y 3 hombres. Esa mujer era muy estudiada, hablaba varios idiomas, una mujer muy entendida, muy consagrada, con una visión muy clara de la voluntad de Dios.
Cuando llegó el tiempo, renunció y dijo, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a cuidar mis hijos, porque yo quiero hombres temerosos de Dios. ¿Y saben qué formó? Hijos temerosos de Dios. Y una vez me preguntó alguien, a Susana Huésped, ¿cómo le hizo usted para formar esos hijos? Porque todos los 10 le salieron derechitos. Los 10 fueron hijos obedientes, temerosos de Dios, ¿verdad? Ella les dio una respuesta a los que le preguntaron. Mire, muy sencillo, con una Biblia en una mano y un garrote en la otra. El que me obedece, me van a obedecer, ¿verdad? Sí nos hace falta eso a los padres, aprender a ser disciplinados, porque el problema no son los hijos, el problema son los padres. Que somos débiles muchas veces y no. Ahora, tenemos que ser sabios, ¿verdad? No se trata de ser tiranos, ni positivos, ni... Es interesante, pero leí la palabra Proverbios 22:6. Dice, instruye al adolescente en su camino, ¿así dice? Al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se va a apartar, porque se le va a quedar grabado lo que le enseñaron, ¿verdad? Instruye al niño. Esa palabra instruye, en el hebreo tiene dos significados muy interesantes. Número uno, implica hacerlo por las buenas y amablemente. O sea, hazlo por las buenas, ¿verdad? Pero también tiene otra indicación. Hazlo usando también la fuerza e imprimiéndole dolor. De las dos maneras. Pero hazlo. Que los niños aprendan, ¿verdad? A obedecer. Dice el Salmo 32, no seas como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento. Necesitan el cabestro o el freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces nosotros, tercera razón, ¿verdad? Por las que nosotros como padres tenemos que disciplinar a los hijos, es porque me gusta lo que dice el Salmo 127. Salmo 127. Versículo 3. Ahorita les voy a decir la tercera razón. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre, como saetas. ¿Qué son saetas? Las flechas. ¿En dónde? En mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Fíjense que dice la Biblia que son saetas en mano. Esa palabra me gusta. ¿Sabe por qué tenemos que disciplinar a nuestros hijos? Porque Dios nos los puso en nuestras manos para que nosotros los formemos y ellos alcancen su propósito. Escucha esto. Dios no te lo dio para que se lo des a tu suegra. Dile a tu vecino, no te si te hablen a ti. O para que te los cuide el cuñado, o para que te los cuide la abuelita o el tío. Dios te los dio para que lo cuides tú, nadie más. Nadie te puede sustituir a ti como padre. Es tu trabajo y tu responsabilidad. Ahora tenemos padres que no quieren ser padres. Dios nos los puso en nuestras manos, esas criaturitas, 0 kilómetros, nuevos de paquete, ¿verdad? Para que los malformemos, para eso nos los dio. Esas son como flechas. ¿Saben que los valientes son los guerreros? Se necesitan padres valientes, no padres cobardes.
ni sacatones, como dice Felipe del Castillo, ¿no? Pasto crecido, sacatón. Padres que no quieren asumir su responsabilidad, dice, como flechas. Me gusta la idea de este salmo, porque fíjese, los valientes tenían que cortar la madera, la mejor madera, tenían que lijarla, tenían que sacarla de punta, y luego ya que la flecha estaba lista, la metían en la alcaba. ¿Qué es la alcaba? La casa paterna. La casa paterna donde nuestros hijos van a estar ahí el tiempo que sea necesario, hasta cuando el valiente sabe que es tiempo de sacar esa flecha, ponerla en el arco. ¿Qué se hace cuando se va a tirar una flecha? Se tensiona, hay momentos de tensión, hay momentos de presión que tenemos que enseñarle a obedecer, hay momentos donde el carácter es formado de los muchachitos, ¿verdad? Hasta que se suelta y esa flecha sale disparada para pegar en cualquier lado. ¿Así es? No. Para que den en el blanco. ¿Y cuál es el blanco? La voluntad de Dios. Así como esta mujer Wesley, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres que tus hijos alcancen? ¿Qué clase de hijos? Hijos que nomás crezcan ya, así. ¿Eso es lo que quieres tú, o quieres hijos que teman a Dios, que sirvan a Dios? Amados, nos tocó vivir en el tiempo más peligroso de la historia. Ahorita el diablo ya se está metiendo, pero grueso con los niños. Niños de 4 años, estaba leyendo artículos, niños de 4 años ya están decidiendo qué sexo quieren ser, si son hombres o mujeres, ¿verdad? Porque los estudiosos de la materia dicen que el sexo no está en el cuerpo, está en la mente. Dice la clase de brutalidad que se está enseñando, y eso corre como pólvora, ¿verdad? Por todos lados. Entonces, padres que no tienen convicciones firmes no van a poder formar hijos que vean en el blanco. Me gusta la semana pasada cuando estuvimos meditando en Génesis, cuando ahí en Génesis 17, fíjense, yo les decía a los servidores que yo leía ese pasaje y Señor, ¿qué es esto, verdad? Génesis 17, 24. Dice, era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. ¿Cuántos años tenía? 99 años, estaba chiquito, ¿verdad? Ismael, su hijo, tenía 13 años. Fíjese, y yo le estuve buscando ahí, pero me llamó la atención la conjugación de los verbos. Fíjese, cuando dice de Abraham, dice cuando circuncidó. ¿Quién? Él. Pero luego cuando dice de Ismael, dice, Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidado. ¿Alguien? ¿Quién? Su papá. Porque los padres que tienen autoridad mandan a sus hijos. Si no, lea lo que dice ahí a un ladito, ¿verdad? 17, 19. ¿Cómo dijo Dios de Abraham? Porque yo sé que ¿qué? Génesis 18, 19. Génesis 18, 19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. O sea, Dios sabía que Abraham era un hombre de visión, un hombre con autoridad. Ah, y otra cosa, mire, el día que Abraham se circuncidó, versículo 26, 17, 26, el mismo día que fue circuncidado Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados por él. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía autoridad. Todos, señores, prepárense, ¿verdad? Hagan fila. Dice la Biblia más adelantito, ¿verdad? Que cuando fue a rescatar a Lot, ¿cuántos fueron? 318.
de los nacidos en su casa. Entonces Abraham era un hombre que tenía un montón, como dicen, ¿verdad? En su casa. Todos fueron circuncidados. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía convicciones profundas de obediencia a Dios. Era un hombre que tenía visión de la voluntad de Dios. ¿Cuántos de esos hay aquí? Levanten la mano. No le den miedo. Por fe. ¿Verdad? Hay uno de los pasajes más hermosos que estamos viendo ahorita, Hebreos 12. Acerca de la disciplina. Hebreos 12, 5. Y habéis ya olvidado, ahora vamos a hablar de la disciplina de Dios hacia nosotros. Miren, cuando venimos al conocimiento de Dios, ¿cómo venimos? Todos desordenados, ¿sí o no? Quizás una cosa, algo hermoso de Dios es que nos recibe como venimos. Así, con un corazón arrepentido, ¿verdad? ¿La basura? No sé qué. Así como venimos, Dios nos recibe. ¿Sí o no? Sí. Y venimos todos maltrechos, mañosos, mentirosos, pero venimos arrepentidos. Y el Señor, claro que nos perdona, claro que nos recibe. Jesús dijo: el que aquí viene, yo no le echo fuera, pero nos tiene que disciplinar. Fíjense lo que dice Hebreos, vamos a leer ahí en Hebreos 12, 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. ¿Cuántos hijos de Dios tenemos aquí? ¿Hijos de Dios? ¿Okay? ¿Cuántos saben que Dios nos va a disciplinar? ¿Están dispuestos? Sí, no hay problema. Ok. Hay dos reacciones, bueno, tres reacciones normalmente que podemos tener. Una es la correcta, entender que la disciplina viene de parte de Dios, pero hay dos reacciones incorrectas. Aquí las vemos. Número uno, menospreciar la disciplina de Dios. Hay gente que le pasa de noche lo que le ha sucedido. Dios los ha disciplinado una y otra y otra y otra, y como si no les hubiera pasado nada. Están igualitos, no cambian, no entienden, no captan, ¿verdad? No se dan cuenta que está mal, no, que está orando. Dice: no menosprecie. Menospreciar quiere decir tener en poco. O sea, decir: no, es que no me importa. No hagas eso. Porque si eres hijo, hasta que entiendas, Dios va a dejar de disciplinar. Hasta que entendamos, Dios no va a parar. ¿Es cierto esto o no? Ok, y la otra reacción incorrecta es desmayar cuando somos reprendidos por Dios. ¿Qué es desmayar? Desanimar, renunciar, decir: no, ya me voy de esta iglesia, no hay amor. Ya me voy, ya voy a hacer esto, no, ya voy a salir del ministerio. ¿Por qué? Porque no, ya me cansé, mucha presión y todo, ¿verdad? Fíjense que hay unos que Dios los mete a la mesa de trabajo, a su banco de trabajo, y les va a dar el primer martillazo para correr y se bajan de la mesa. Salen corriendo, ¿verdad? A ver, ¿dónde va? Dios los vuelve a subir otra vez, a ver el trabajo. Y otra vez ya, ahí salen corriendo, ¿verdad? Y no dejen que Dios trate con ellos. Salen huyendo. Y eso prolonga más el tiempo de proceso. Un desobediente, un hijo desobediente, siempre va a alargar más el sufrimiento. Siempre va a alargar más el tiempo en el que Dios está obrando en él, ¿verdad? Y se va a prolongar más tiempo. Seguimos leyendo ahí Hebreos 12:6, dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota
todo aquel que recibe por hijo. Dios nos recibe como los niños, pero no nos va a recibir y nos va a dejar como estamos. Va a usar la disciplina, y la disciplina incluye el dolor. Hebreos 5:8, fíjese, Jesús se sometió. Y dice Hebreos 5:8 que por lo que él padeció, aprendió obediencia. Ahora, no, él no por el pecado, obviamente, ¿verdad? Nosotros sí por desobedientes y por el pecado. Él padeció porque él no sabía lo que era la obediencia. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿A quién le obedece? Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, a la hora que quiere y si quiere, ¿verdad? Porque él es soberano. Pero nosotros no, nosotros sí tenemos un motivo, el pecado, y la rebelión, y la rebeldía, y la desobediencia, ¿verdad? Entonces dice la palabra que Dios al que ama, lo va a disciplinar. Los niños saben cuando sus papás... Una vez yo platicaba con un muchacho, y me dio mucha tristeza, ¿verdad? Porque el chavo se quebrantó. Cuando me platicaba, yo le decía, platícame de la relación con tus padres. No, mis padres son bellos. Yo llego a la hora que quiero y me salgo a la hora que quiero. Y nadie me dice nada. Y el chavo se puso a llorar, dijo, porque no me aman. No me aman. Cuando los padres vigilan a sus hijos, cuidan a sus hijos, es porque se interesan en ellos. Es porque quieren que den en el blanco. Dios nos ama. Y como nos ama, nos va a disciplinar. Porque la disciplina es parte del amor. Algo importante, amados. La disciplina es solo para los hijos de Dios. Si una persona viene a la iglesia y cree que por venir a la iglesia ya es hijo de Dios y sigue viviendo en el pecado y no pasa nada, entre comillas, no es hijo de Dios. No se engañe, así no es hijo de Dios. Pero si un hijo de Dios viene a la iglesia y sigue practicando el pecado, es que no me ve nadie, ni mi mujer, ni mis padres, ni mis hijos, ni me cuido bien, Dios te va a disciplinar. ¿Sí lo creen o no? Sí. Y si la persona persiste, bueno, Dios no te va a avergonzar, pero el diablo sí te va a avergonzar. ¿A poco no causa vergüenza muchas cosas que nos suceden por la dureza de nuestro corazón? Porque no obedecemos en el tiempo que Dios nos llama la atención. Porque Dios no bromea cuando dice, al que ama lo disciplina y azota al que recibe por hijo. Entonces, no nos engañemos, como dice Gálatas, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Entonces sigue diciendo ahí, ¿verdad? Y si soportan la disciplina, 7, Dios los trata como aquel. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Fíjese, entonces la disciplina nos da evidencia que somos hijos legítimos. Una persona que se quiso pasar reviso y recibe la reprimenda de Dios, ¿verdad? Y otra vez, quiere decir que es hijo. Dios está forjando el carácter, lo está disciplinando, ¿verdad? Y es una evidencia. Dice, si soportan la disciplina, Dios los trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se nos deja sin disciplina, de la cual algunos, ¿así dice? No dice algunos, todos han sido participantes. Otra vez lo voy a volver a leer. Pero si se nos deja sin disciplina, de la cual todos, repita conmigo, todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Ay, esta palabra está muy fuerte. Es un bastardo. Es un hijo no reconocido. Es un hijo fuera del matrimonio.
Digo, es una restricción muy fuerte, ¿verdad? Como la mujer que sale corriendo, ahorita estaba lloviendo, ¿verdad? Y ve a 5 niños ahí, y llega y agarra a uno de la oreja y se lo lleva. Y el niño le dice, papá, pues no más me pegaste, y ellos no, porque ellos son mis hijos, solamente tú. Y Dios no disciplina. ¿Cómo usted disciplina a los hijos del vecino? Nomás se compadece y dice, oh, qué suite, ¿verdad? Pero usted no es para meter mano, porque a lo mejor llega el papá y le dice, ¿por qué lo disciplinas tú si no es tu hijo? Disciplina a tu hijo. Dios disciplina a sus hijos, exclusivamente. Y si alguien se queda sin disciplina, entonces dice ahí que no es un hijo, es un hijo sin papá. Qué feo, ¿no? Así lo menciona la palabra. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los que veneraban. Qué chido de recordar eso, ¿no? Ahora, después de un tiempo, ¿verdad? Podemos decir gracias a Dios por mis padres, ¿verdad? Porque a lo mejor de forma tal vez incorrecta y unos que fueron no tan correctos ni tan violentos, pero ellos más o menos, y eso nos sirvió, nos puso límites, ¿verdad? Para no pasarnos de listo. Dice, nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus vivientes? Amados, déjenme les platico. Aquí los servidores están dando cuentas. Y mire, esto es algo para los servidores. Los chavos me mandan, algunos mandan, por ejemplo, dan cuentas. ¿De qué? Vida sexual. Mandar en mí. Los pensamientos con los que luchan. Laborales. Economía. A la carne no le gusta eso. No, eso está loco. Ahora, así se lo planteo. Hay dos lugares a donde vamos a pasar la eternidad. Uno es en la presencia de Dios y otro es en el agua del fuego. Sería feo, ¿verdad? ¿A dónde se va a pasar la eternidad? ¿Cómo cree que Dios nos entrena desde ahorita para vivir en su presencia? ¿Usted cree que vamos a vivir en la presencia de Dios y Dios no conoce? ¿Sí meditaron ahora que cuando llega y le dice, ¿por qué te reíste, Sara? No me reí. Yo te conozco, yo sé lo que estás pensando. ¿Sí me explico? ¿No cree que sería un buen tiempo empezar desde ahorita a dar cuentas de todo lo que hacemos? Porque una persona que no da cuentas, pues nadie le supervisa lo que hace, lo que piensa, lo que quiere, ¿verdad? Y ¿sabe qué va a pasar con estas personas que están dando cuentas? Van a crecer. Van a crecer. Se van a desarrollar espiritualmente. Dice, así de veras, en serio. Si usted quiere crecer, usted tiene que dar cuentas, tiene que someterse a la disciplina de Dios. Porque Dios al que ama lo cuida, lo disciplina, ¿verdad? Dice aquí, versículo, al final dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? 10. Y aquellos, hablando de nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Sí entendemos esto, no? O sea, aprovechen, ¿no? Si los papás preciosos que Dios nos puso, nos disciplinaban, aun cuando eran ignorantes en muchas cosas, ¿verdad? Ellos querían, amaban a sus hijos, los amaban y nos corregían, ¿verdad? Tal vez no de la manera correcta, pero ellos querían que nosotros fuéramos personas de provecho. Dice, versículo al final, dice, como a ellos les parecía, pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. En otras palabras, sin santidad, ¿qué dice? Nadie verá al Señor.
No nos podemos pasar de listos con Dios. No crean que allá no van a poner un mexicano a la entrada del cielo, ¿verdad? Una lana, ¿verdad? O la de Puebla, ¿verdad? Y le pasa. No, tienen un escáner espiritual ahí, donde vamos a ser examinados perfectamente en todo lo que nosotros somos delante de Dios. Dice que el Señor quiere que participemos de su santidad. ¿Qué quiere decir? Disfrutarlo a Él, disfrutar su presencia. Mire, cuando nosotros nos juntamos delante de Dios y estamos conviviendo, ya sea que estemos aquí o que estemos jugando allá afuera, ¿verdad? Por cierto, vamos a poner, bueno, no sé si ¿verdad? Pero ponemos una red de voleibol y nos ponemos a jugar voleibol ahí, convivir con la iglesia, convivir con la gente que Dios puso cerca de nosotros en este lugar, ¿verdad? Para estar juntos y crecer. Dice Hebreos que nos estimulamos al amor y a las buenas obras, ¿verdad? Y nos animamos y tenemos luchas, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen luchas aquí? Y batallamos con el pecado. No somos ángeles ni palomas, ¿verdad? No, somos seres humanos. Y batallamos con el pecado todos los días. Bueno, yo batallo con el pecado, no sé usted, todos los días yo tengo que someter mi carne, ¿verdad? Y no necesitamos estar en comunión unos con otros. Necesitamos darnos cuenta de los unos, porque la disciplina forma el carácter. Y dice la Biblia que aleja la necedad del corazón. La disciplina nos hace sentir como hijos legítimos de parte de Dios. Dice aquí, ¿verdad? Le seguimos leyendo para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Al principio, cuando empezamos a hacer algún tipo de actividades, disciplinas, es parte de lo mismo, ¿verdad? Al principio es pesado. Es pesado abrirle tu corazón a alguien y decirle lo que estás pensando. Es pesado, sí es cierto. Pero dice la Biblia que después, dice la palabra, dará fruto apacible de justicia en todos, ¿verdad? Así dice. Única y exclusivamente en aquellos en los que han sido ejercitados en la disciplina de Dios. Únicamente en ellos. Únicamente en esta clase de personas, ¿verdad? Fíjese que hay una vida muy preciosa, muchas vidas que Dios plasmó en la palabra, pero una de las vidas más padres que Dios puso en la Biblia es la vida de Jacob. ¿Cuántos han estudiado la vida de Jacob? Es una vida bien interesante. No en parte dedicó tantos capítulos en el Antiguo Testamento para que, mire, el libro es un libro VIP, no cualquier sale ahí. Pues a este hombre le dedicó muchos capítulos en la palabra. ¿Sabe por qué? Porque fue un hombre que fue transformado por la disciplina de Dios, que fue cambiado por Dios. Amados, si yo les platicara cuando Dios me llamó a mí, muchas mañas mediante feitas, ¿verdad? Mejor no se las platico porque a lo mejor la decir, no voy a ir a esa iglesia. Pero así como venimos, Dios nos recibe. Dice Romanos 6:20, dice, pero cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. ¿Qué significa eso? Que antes no teníamos ninguna obligación de portarnos bien. Si una persona es hija del diablo, te lo digo tristemente, ¿verdad? Puede hacer lo que quiera. Se puede borrachar, mentir, robar. Pero me gusta lo que dice la palabra. Pero qué fruto teníamos de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos, porque el fin de ellas es muerte. Si nosotros no hubiéramos sido rescatados por el Señor de la vida que llevábamos,
amados, ya estaríamos tal vez algunos muertos. Ya, yo creo que llevaríamos unos 4 divorcios, más o menos. Llevaríamos no sé cuántos fracasos en nuestro corazón, en nuestra mente. Mas ahora, dice la palabra, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Por lo tanto, tenemos por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. Y como fin, la vida eterna. ¿No le das un aplauso al Señor? Cuando empezamos, cuando vivimos, cuando nos damos cuenta, ¿verdad? Que ya no. Yo recuerdo, fíjese, los fines de semana, cuando yo no era cristiano, el fin de semana, ayer en Sonora, ¿verdad? Mi fin de semana era conseguir unas 3, 4 películas para verlas del fin de semana y embrutecerme ahí todo el día viendo televisión, ¿verdad? Después de un tiempo, yo recuerdo que ya dejé muchas cosas, ¿verdad? Y recuerdo que en una ocasión yo fui y fui en un tiradero de esos que ponen películas en Palma o no sé dónde. Y me paré frente a un montón de películas allí. ¿Y sabe qué me di cuenta? Que ya no ejercía ningún poder sobre mí. Yo antes no podía ver películas porque compraba porque tenían poder, el pecado tenía poder sobre nosotros, costumbres pecaminosas que tenían. Y yo me quebranté cuando fui ahí y dije, ya, ni necesito 10 más, ni veo nos damos cuenta que Dios ha trabajado con nosotros, pero no es porque seamos personas muy fuertes, muy listas, muy poderosas, no, somos débiles, amados. Es por la disciplina de Dios, es porque Dios nos ha formado. ¿Sabe? Este hombre, Jacob, ¿cómo era Jacob al principio de su vida? Era un gandalla. ¿Qué le hizo a su hermano? Lo engañó, le robó, le cambió la primogenitura, ¿verdad? ¿Se la vendió por qué? Trapo de nudo, ¿ok? Una torta ahogada. Le engañó a su padre, y lo bendijo, ¿verdad? En lugar de su hermano. ¿Qué significa Jacob? Engañador, usurpador. Pero fue un hombre llamado por Dios, así como te llamó a ti, me llamó a mí, con vidas destrozadas, con vidas llenas de muchas cosas. Pero cuando venimos al camino de Dios, dice la Biblia que Dios nos toma en sus santas manos y nos disciplina para que nuestra vida se alinee con la vida de Dios. Nosotros vemos, ¿verdad?, que cuando Dios empieza a trabajar en Jacob, lo primero que hace lo saca de la casa materna, lo lleva a otro lugar. De haber dormido en una cama así, king size, ¿verdad?, de la mejor calidad, ¿verdad?, con aire acondicionado y todas las cosas, ahora lo vemos durmiendo en una cama de piedra, con una almohada de piedra. Dios estaba tratando con él. En el transcurso de nuestra vida nosotros podemos ver que Dios permite muchas situaciones difíciles en nosotros, pérdidas. David dijo en el Salmo 119, bueno me fue haber sido humillado. A veces somos humillados, somos avergonzados, ¿verdad? Imagínense una persona que llega a un lugar, dice la Biblia, se sienta hasta adelante en una reunión importante y ya está todo lleno ahí, ¿verdad? Y llega alguien y le dice, ¿sabes qué? No te sientes ahí, ¿te puedes pasar para atrás, por favor? Y se tiene que parar delante de todos y sufre penita, ¿no? Pregúntenle cuándo se va a volver a sentar adelante. Ya no. No le puedes pedir a un cojo que camine despacito cuando tiene un pie que le duele. No le puedes aconsejar eso. Cuando Dios nos toma en su mano, nos disciplina,
Y la disciplina duele. Y la disciplina a veces nos hace llorar. Amados, es bien lindo llegar aquí, ¿verdad? Yo les decía a los brothers ayer, es bien lindo llegar aquí y pues, hay gente, ¿verdad? Tal vez llegaste hace años atrás y los únicos que te escucharon fueron tus hijos y tu esposa, ¿no? Dios nos forma. En medio del dolor, en medio de las pruebas, ¿sabes? Este hombre se lo lleva. Y lo lleva como un hombre bondadoso, como Labán. ¿Sí o no? ¿Quién era Labán? Era hombre igual que él. Ladrón, mentiroso, idólatra, tramposo. Dice la Biblia que el tiempo que Jacob estuvo con su suegro, le vendió gato por liebre. Primero se enamoró de una hija de Labán, ¿verdad? Por Raquel. 7 años trabajando por Raquel y en la noche de bodas, ¿qué hizo? ¿Sabe qué, compadre? Discúlpeme, pero aquí no se acostumbra que primero sale la menor y luego la mayor. No, primero la mayor y luego la menor. Entonces, por eso le dimos a la mayor, ¿verdad? A Lea, que tenía ojos bonitos, dice la Biblia. Pero yo quería que ella, ¿no? Otros 7 años más. Y trabajó 14 años más, 7 años más, y se le hicieron como pocos días. ¿Por qué? Porque la 20 años de su vida sirviendo a un hombre ahí donde fue quebrantado. Sus cuñados eran chismosos, lo calumniaban, pero Dios estaba formando a un príncipe de Dios. Dios estaba formando a un hombre que iba a heredar bendición y hacer bendición a mucho pueblo. Los procesos de Dios no son fáciles, pero son gloriosos. ¿Sabes? Precioso ver la historia de Jacob, cómo este hombre fue quebrantado, incluso ya cuando venía, que Dios le dijo, regrésate a la casa de tu padre, dice la Biblia que peleó con Dios, luchó con Dios, y tal vez tú estés luchando con Dios el día de hoy, pero no ves la mano de Dios, que es Dios el que te está formando, es Dios el que está trabajando en tu vida. Dice la palabra que cuando terminó de luchar con Dios, ¿cómo quedó? Poquito. Dicen algunos que es una marca de propiedad. Ya no iba a caminar igual, cada que caminaba se iba a formar. Que dependemos de Dios, que necesitamos a Dios en nuestra vida diaria, todos los días. Ese hombre regresa y ahora es un hombre cambiado, es un hombre transformado. Cuando encuentra a su hermano, ¿se acuerdan? Se peleó con Esaú cuando salió ahí, por eso tuvo que salir, su hermano lo quería matar. Y dice la Biblia que manda un mensajero a su casa paterna, ¿verdad? Cuando ya venía de regreso, Dios lo había bendecido, prosperado, venía con un montón de familia, venía con un montón de ganado, y manda a una persona allá para que le diera el anuncio que él iba para allá. Y ¿quién cree que vino? Su hermano Esaú lo vino a buscar. ¿Cómo cree que se puso Jacob cuando supo que venía su hermano, el que le había robado la primogenitura y el que había robado la bendición? Se puso mal. Digo, hasta aquí llegué, hasta aquí se acabó el corrido, ¿verdad? Regresa a su hermano con 400 hombres, dice la Biblia. Y cuando lo ve, lo abraza, lo besa, se bendice. Y Esaú le dice, vamos rápido. Le dice, no, tengo niños. Ahora pensaba en los niños. Un hombre tierno ahora, que había visto el trato de Dios, que había sido formado por Dios. Me gusta mucho lo que dice Job 5. Ya vamos a terminar. Job 5, 17. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios ¿qué? Castiga. Job 5, 17. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga
Por tanto, dice, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Porque Él es el que hace la llaga, Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Yo no sé si tú has sentido la disciplina de Dios. Y tal vez te has resistido. Ya no luches con Dios. Cuando Jacob tuvo el encuentro con Dios, él entendió que Dios siempre gana. Y es la mano de Dios en la que ha permitido todas las situaciones difíciles en nuestra vida. Y tal vez es parte de la disciplina y es parte tal vez de nuestra desobediencia que ha recaudado. Esta mañana, ¿por qué no le decimos, Señor, yo quiero entender, el día de hoy entiendo, es tu mano la que ha estado trabajando en mi vida, Dios. Que no es casualidad las cosas que me han pasado, no es casualidad. Y así como José le dijo a sus hermanos, después de un tiempo, ¿verdad?, cuando él fue procesado por Dios, José le dijo a sus hermanos, no fueron ustedes, fue Dios, fue la mano de Dios. Esta mañana, si tú eres un hijo o una hija de Dios y tienes un corazón agradecido con Él y entiendes que Él ha estado forjando carácter en ti por las cosas que te han sucedido, ¿por qué no te pones de pie ahí donde estás y levantas tus manos y le das gracias a Dios? Y esta mañana tú le dices, Señor, gracias, porque no es mala suerte lo que me ha pasado, Dios. Es tu mano, Dios.
pero tu favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Alaba al Señor por las cosas que le ha permitido en tu vida y reconoce la mano preciosa de nuestro Dios. A través de las cosas que nos han sucedido, nosotros podemos ver su mano y adorar su nombre. Dice la palabra de Dios: te voy a hacer entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por el trato que has tenido con cada uno de nosotros. Gracias por las aflicciones y las pruebas que has permitido, Señor. Porque has estado con nosotros ahí. Has sido fiel a tu palabra. Porque nunca nos has dejado solos ni nos has abandonado. Gracias, Padre, porque a pesar que algunos han pasado por situaciones difíciles, nosotros tenemos el consuelo. Es tu mano preciosa la que está todo el tiempo cuidándonos para formar el carácter de Cristo en nosotros. Aleluya. Dios